Que el Señor les bendiga, queridos hermanos. ¿Cómo están en esta mañana? ¿Con frío? Sí, yo también estoy con frío. Hoy vamos a hablar de un tema bastante importante, ¿no? Que es el amor a Jesús. Es un tema importante. Saben que este día lluvioso me recordó una historia. Había una pareja de novios. Resulta que el novio le escribe un mensaje, ¿no?, en el WhatsApp a la novia, ¿no? Y le escribe muy romántico. Le escribe: yo por ti soy capaz de cruzar los 7 mares, le escribe, ¿no? Yo a ti te bajaría la luna, las estrellas. Yo por ti haría cualquier sacrificio, me enfrentaría con cualquier peligro, haría cualquier cosa por ti, ¿no? Así le escribe, todo romántico. Y al final le dice: y por cierto, te voy a ir a ver hoy en la noche si es que no llueve. ¿Qué piensan de este amor que tenía el novio por la novia? ¿Era amor eso? ¿Cómo se demuestra el amor? Estaba pensando en esto. Hay un dicho también que a veces usan, ¿no?, los novios en especial para manipular un poco a las novias, y a veces le dicen: dame la prueba de amor. Y ustedes saben a qué se refiere, ¿no? Es una forma de manipular para obtener ahí, tener una relación sexual, pero nosotros sabemos que esa no es una prueba de amor. La Biblia dice que el amor no hace nada indebido, ¿no es cierto? No es esa una prueba de amor. Pero entonces, ¿cuál es una prueba de amor? ¿Cuál sería? ¿Cómo se puede demostrar en realidad el amor por alguien? ¿Cómo se demuestra el verdadero amor? Por medio de acciones, por medio de cosas que se hace, sacrificios que se hace por el bienestar de la persona a la que se ama, ¿no es cierto? Es por medio de eso, de obras. Ahora yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes aman a Jesús? Pocos. ¿Cuántos de ustedes aman a Jesús? Amén. Amamos a Jesús. Entonces la pregunta es: ¿cómo mostramos nuestro amor a Jesús? ¿Cuál es la prueba? ¿Cuál es la evidencia del amor a Jesús? Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Jesús? Y lo vamos a hacer en base de un texto muy importante que está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en los versículos del 21 al 24. ¿Cómo mostramos nuestro amor a Jesús? Juan 14, versículos del 21 al 24. ¿Tienen, hermanos? Dice la palabra de Dios. Es Jesús quien está hablando aquí y dice: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, y me manifestaré a él. Judas, no el Iscariote, le dijo: ¿por qué, Señor, estás dispuesto a manifestarte a nosotros y no al mundo? Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. El que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús aquí hace una pregunta que es muy importante. Dice Jesús: ¿quién es el que me ama? ¿Quién es el que me ama? Y digo, esto es importante porque el amor a Dios es, sabemos nosotros, el principal de todos los mandamientos en la Biblia.
Desde el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, ya se dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, ¿no es cierto? Y es un mandamiento que Jesús lo citó en el Nuevo Testamento para dejar claro que ese es el mandamiento más importante, el amor a Dios. El mandamiento más importante. Jesús también en alguna otra ocasión dijo que el amor por Él tiene que ser un amor que esté por sobre todo lo demás. Si no, podemos leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, en el versículo 37. En Mateo 10, 37, Jesús dice: el que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Jesús deja aquí muy claro que el amor por Él es un amor que tiene que estar por todo lo demás, incluso por el amor a nuestros seres queridos. Es un amor que tiene que estar por sobre todo. Ahora, yo pienso que esto no es algo muy fácil. Es fácil decir que amamos a Jesús. Es fácil pronunciarlo con nuestros labios: Señor, te amo. Es fácil cantarlo en las alabanzas y decir que amamos al Señor. Lo que no es fácil son las evidencias, las pruebas de que en realidad amamos a Jesús. En este texto Jesús nos dice algunas cosas que deben suceder en nosotros si en realidad amamos a Jesús. Y dice lo primero es que haremos nuestros sus mandamientos. Decía Jesús, volviendo a Juan capítulo 14, no pierdan este pasaje, Juan 14 en el versículo 21, decía: ¿quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. La traducción Reina Valera dice: el que tiene mis mandamientos, porque en el idioma griego hay una palabrita aquí que significa apropiarse, apoderarse. Por eso la NBI traduce: el que hace suyos mis mandamientos. Y esto es muy importante porque muchas veces podemos conocer los mandamientos de Dios, podemos conocer la Biblia y leemos la Biblia, pero no necesariamente hacemos nuestros sus mandamientos, no necesariamente los hacemos parte de nosotros, parte de nuestra vida, parte de nuestras convicciones. Pero cuando lo ideal es eso, es que la palabra de Dios la guardemos en nuestro corazón y que se vuelva parte de nuestras convicciones sobre cómo debemos vivir nuestra vida, que se vuelva parte de nosotros cuando tenemos que tomar decisiones, cuando tenemos que hacer cosas, que no sea solamente un conocimiento intelectual. Hacer parte de nosotros, parte de nuestras convicciones, es muy importante porque yo estaba pensando en esto, que muchas veces he escuchado a algunas personas en la iglesia, hermanos que dicen: yo no hago esto porque la religión me lo prohíbe. ¿Han escuchado eso? Yo no hago esto porque en la iglesia me prohibieron hacer esto. O yo hago esto porque en la religión me manda hacer esto, porque el pastor me dice que haga esto. Y es como que solamente estuviéramos obedeciendo algo porque alguien nos dijo, y no necesariamente porque sea parte de nuestras convicciones. Es como cuando alguien deja de tomar, deja de emborracharse y dice: ya no tomo porque la religión me lo prohíbe. Pero en realidad ese no es el ideal. El ideal es que alguien diga: ya no voy a tomar porque sé que mi cuerpo es templo del Espíritu de Dios y sé que estoy dañando el Espíritu de Dios y sé que son parte de mis convicciones, no solamente porque alguien más me lo dijo. Entonces, por eso pienso que es muy importante lo que dice Jesús, del hacer nuestros sus mandamientos, que sean parte de nosotros, de lo que en realidad creemos, parte de nuestras convicciones. Esto es muy importante. En el Salmo 119, en el versículo 11, lo leo yo, dice: en mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti.
Lo que dice el salmista en realidad es: en mi corazón tengo grabados tus dichos, en lo más profundo de mi corazón. Y el salmista dice: y el propósito de esto es no pecar en contra de Dios. Para eso debemos guardar en nuestro corazón la palabra de Dios, hacerla parte de nosotros. Y eso obviamente solo sucede si amamos a Jesús, porque si amamos a Jesús, si amamos a Dios, amaremos su palabra. Hermanos, esto es importante, porque no podemos decir que amamos a Dios si no amamos su palabra. No podemos decir que amamos a Dios y no queremos leer la Biblia, y no le damos a la Biblia la importancia que tiene. Es como si yo le dijera a mi esposa: sabes que yo te amo, pero no quiero escucharte. No me interesa lo que tienes que decir. No me interesa lo que piensas. Hermanos, eso no tiene sentido. Si amamos a alguien, queremos escucharle. Queremos pasar tiempo con esa persona. Si amamos a Dios, queremos leer la Biblia. Queremos leer su palabra. Amaremos su palabra. Eso es importante. En el Salmo 119 mismo, en el versículo 97, dice el salmista: cuánto amo yo tu ley, todo el día medito en ella. Todo el día medito en ella. Hermanos, ¿cuánto tiempo estamos nosotros dedicando cada día para leer la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo dedicamos en nuestra semana no solo para leer la palabra de Dios, sino para estudiarla? Para estudiarla, para aprovechar las herramientas que como iglesia, también como misión, tenemos para poder profundizar más en el conocimiento de Dios. Como iglesia tenemos el Buen Siervo, tenemos talleres, capacitaciones, la misión tiene el CCB, donde podemos aprender más de la palabra de Dios, profundizar más. Estamos comenzando con este sistema de estudio que es el FLET también, es otra herramienta donde podemos profundizar, capacitarnos más en el conocimiento de la palabra de Dios. Hermanos, nuevamente, si amamos a Dios, amamos su palabra y tendremos el deseo de conocerlo cada día más. Este día viernes, como ya lo comentó también Cristian, tenemos este evento de la misión que se llama Impulso 2019. También es un evento muy importante en donde vamos a aprender muchas cosas importantes de la palabra de Dios. Aparte de tener un momento de comunión con las iglesias de la misión, vamos a capacitarnos. Es el propósito de nuestra misión hacer este evento cada año. Y una prueba de amor por Dios sería dejar un feriado, que podemos hacer otras cosas, y dedicar este feriado, que es el viernes, para estar aquí y aprender un poco más de la palabra de Dios. Hermanos, solo de esa forma podemos formar en nosotros convicciones que nos ayuden en nuestro día a día, especialmente en estos tiempos tan difíciles, en estos tiempos tan complicados, en donde los valores en el mundo cada vez están de mal en peor. Necesitamos tener convicciones que estén de acuerdo a la palabra de Dios. Necesitamos hacer nuestros los mandamientos de Dios. Eso es lo que dice Jesús. ¿Quién es el que ama? ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos. Pero no dice solo eso. Lo primero es, hace suyos sus mandamientos, pero lo segundo es, y los obedece. Y los obedece. Eso es lo segundo. En el versículo 23 también dice lo mismo, de Juan 14. Le contestó Jesús: el que me ama obedecerá a mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Todo lo que aprendemos, todo nuestro conocimiento, si en realidad lo guardamos en nuestro corazón, todo el conocimiento de la palabra de Dios, si en realidad lo guardamos en el corazón,
se va a convertir en algo de nuestra vida. Lo vamos a llevar a la práctica si es que está guardado en nuestro corazón. Y esa es la mayor evidencia de que en realidad amamos a Jesús. El esforzarnos por obedecer sus mandamientos. El que me ama hace suyos mis mandamientos y los obedece, dice Jesús. Esa es la evidencia, esforzarnos por obedecer los mandamientos de Dios. Y digo esforzarnos porque esto no implica perfección, porque sabemos que nadie es perfecto, todos en algún momento vamos a fallar en alguno de los mandamientos de Dios, pero lo que sí quiere decir Jesús es que tenemos que esforzarnos por cumplir en cada área de nuestras vidas los mandamientos de Dios. Esforzarnos y estar en este camino de cada día llegar a ser un poco más como Jesús. Esa es la evidencia de que en realidad lo amamos. Estar en el camino de crecer cada día más en nuestra vida espiritual, en el servicio a Dios, en cada uno de los propósitos que tenemos en nuestras vidas y en los propósitos que tenemos como iglesia. Y la obediencia a Dios no es algo que podemos tomarnos a la ligera. Es algo que tenemos que tomarnos muy seriamente. En el versículo 24, Jesús dice: el que no me ama no obedece mis palabras, pero estas palabras que ustedes oyen no son mías, sino del Padre que me envió. Jesús dice que desobedecerle a Él es desobedecer a Dios mismo, y esto es un asunto muy serio. Es un asunto muy serio porque tenemos un Dios que, si bien es cierto, es un Dios de amor, un Dios de gracia, de misericordia, pero también es un Dios santo, también es un Dios justo. Y desobedecerlo es un asunto serio, es algo que no podemos tomarnos a la ligera. Ahora, sí, es cierto esto, Dios es un Dios santo, un Dios justo, pero sin embargo, nuestras motivaciones para obedecerle tiene que ser el amor. La motivación de nuestro corazón para obedecer a Dios tiene que ser el amor, porque de eso se trata. El que me ama obedece mis mandamientos, dice Jesús. La motivación en nuestro corazón para obedecer a Dios tiene que ser el amor. Hay un versículo muy interesante, podemos leerlo sin perder Juan 14, pueden buscar Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Aquí dice el apóstol Juan: en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Esto es interesante. El apóstol Juan dice: en esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Parece que Juan tenía en mente las palabras de Jesús en el texto que estamos leyendo de Juan 14, pero aquí el apóstol Juan aumenta un poquito más y dice: y estos no son difíciles de cumplir. Hace unos meses atrás estábamos estudiando esta primera epístola de Juan en las células, y cuando yo leía esto me ponía a pensar: ¿cómo es que no son difíciles de cumplir? Yo en realidad, cuando leo la Biblia, veo cosas muy difíciles de cumplir. Cuando veo lo que Jesús quiere de mí, especialmente cuando leo cosas como el Sermón del Monte de Jesús, yo digo: esto es muy difícil para mí. ¿Cómo es que el apóstol Juan dice que estos no son difíciles de cumplir? Pero la clave está en la primera parte, dice que en esto consiste el amor. Yo estaba pensando que la situación es que cuando se hace las cosas por amor, por más difíciles que sean, dejan de ser una carga. Cuando se hace las cosas
Por amor, la carga se vuelve liviana. Jesús decía, porque ligera es mi carga. Y una forma de ilustrar esto, esta es una ilustración que la leía en un comentario. Este autor decía, alguna vez yo en un desfile muy grande vi a una pequeña niña que caminaba todo el desfile marcada a un bebé, y la niña caminaba y eran kilómetros y kilómetros que la niña caminaba marcada el bebé. Y a este autor le pareció eso bastante interesante y no sabía qué estaba pasando. Y dice que se acercó donde la niña y le preguntó: niña, ¿no estás cansada? ¿No te pesa andar todo el tiempo con el bebé? Y la niña le respondió: no me pesa, es que es mi hermanito. No me pesa, es que es mi hermanito. En la inocencia de la niña le estaba diciendo que el amor por su hermanito hacía que ya no le pese. Hermanos, las cosas que se hacen por amor dejan de ser una carga. También esto es algo que compartía en las células cuando estudiábamos sobre este texto. Les decía que en mi caso me pasaba algo parecido. Ustedes saben que hace 5 meses atrás con mi esposa tenemos a un bebé en la casa. Y en realidad no sabíamos a lo que nos metíamos, ¿no? A cosas de grandes, saben decir. Es que sí, en realidad es algo muy difícil, es duro, cuesta al inicio las malas noches, el esfuerzo, el trabajo, la vida cambió completamente, las prioridades cambian completamente, es mucho esfuerzo y es a veces cansado, pero yo me ponía a pensar precisamente en esto, que eso es, por más cansado que eso sea, es algo que yo no lo cambiaría por nada. Puedo estar cansado, a veces más mi esposa, pero es algo que no lo cambiaríamos por nada, por el amor por nuestro bebé. El amor es más grande que el cansancio. El amor es más grande que la carga. Hermanos, si nosotros amamos a Jesús, las cosas que hacemos por Él no son una carga. A veces es cansado, sí. A veces es difícil, sí. Pero si amamos a Jesús, será un privilegio y será algo que no lo cambiaríamos por nada. Si amamos a Jesús, las cosas que hacemos por Él se vuelven un privilegio. Las cosas que hacemos por Él las hacemos con alegría, con gozo, no como una carga. Hermanos, esto es preocupante cuando estamos en la iglesia sirviendo en algún ministerio y muchas veces las cosas del ministerio se convierten en una carga. A veces ya no queremos, estamos cansados y dejamos de hacerlo con gozo. Estamos perdiendo en ese momento la motivación inicial que tiene que ser el amor. Hermanos, si hacemos las cosas por amor, ya no es una carga estar todos los fines de semana haciendo algo para Dios en la iglesia. Si amamos a Dios, ya no es una carga tener que levantarnos más temprano los domingos y venir con gozo para orar y tener un tiempo de oración con los hermanos. Si amamos a Dios, ya no es una carga vivir una vida de santidad en nuestro día a día. Pero la clave está en amar a Dios con todo nuestro corazón. Pero saben que lo bueno de todo esto es que Jesús pone las responsabilidades. Dice: el que me ama hace suyos mis mandamientos y los obedece. Pero aparte de eso, Jesús habla de algunos privilegios, de algunas cosas también que van a pasar en nosotros como de alguna forma recompensa de todo el amor por Dios. Y lo primero es que vamos a disfrutar también de su amor. En el versículo 21 decía: ¿quién es el que ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, dice Jesús, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y me manifestaré a él.
En el versículo 23 repite lo mismo y dice: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Jesús dice que el que le ama y le obedece disfrutará del amor de Dios. Ahora, ojo aquí, esto no quiere decir que solo si amamos a Dios y le obedecemos, Él nos va a amar. Esto no es así, porque la Biblia entera nos dice que Dios nos ha amado a nosotros desde antes incluso de habernos creado. La Biblia dice que nosotros amamos a Dios, pero porque Él nos amó primero. Eso es así, porque aún antes de conocer a Jesús, Él ya había hecho la evidencia, la prueba más grande de amor por el ser humano al entregarse en la cruz, al morir por nuestros pecados. Esa fue la prueba más grande de amor en la historia de la humanidad. Jesús lo hizo por nosotros, aun cuando nosotros no amábamos todavía a Jesús. Aun cuando nosotros ni siquiera conocíamos a Jesús, Él ya mostró su amor por nosotros. Solo por eso tenemos salvación, solo por eso tenemos vida eterna. Pero lo que sí está diciendo este texto es que si amamos a Dios y le obedecemos, será más fácil para nosotros experimentar el amor de Dios en nuestro día a día. Al amar a Jesús somos conscientes de su amor. Al amar a Jesús somos conscientes de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Solo al amar a Jesús sabemos en realidad lo que significó su muerte en la cruz. Entonces, por eso dice Jesús: el que me ama y me obedece, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré, porque solo así disfrutamos cada día de su amor. Al amar a Jesús y al obedecer a Jesús, experimentamos el amor de Dios en las cosas que pasan en nuestra vida, en el aire que respiramos, en la salud, en el poder disfrutar de nuestra familia, de nuestros amigos, en todas las cosas que nos llevan a ser agradecidos con Dios, porque aprendemos a mirar el amor de Dios en cada detalle de las cosas que pasan en la vida. Aún en las cosas difíciles, aún en los momentos de dolor. Si amamos a Dios, si amamos a Jesús, aún en las circunstancias difíciles de nuestra vida, vamos a poder mirar el amor de Dios. Aún en los momentos de dolor sabremos experimentar el consuelo de Dios, el amor de Dios. Por eso dice la Biblia en Romanos 8:28 que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan para bien. Este texto no dice que si amamos a Dios todas las cosas nos van a salir bien, pero sí dice que si amamos a Dios vamos a poder estar seguros de que detrás de todo hay un propósito perfecto de Dios, y sabremos tener confianza en Dios, y sabremos disfrutar del amor de Dios aún en los momentos difíciles de nuestra vida. Si amamos a Dios, es uno de los principales privilegios, disfrutar nosotros también del amor de Dios. Otro de los privilegios que dice Jesús es que vamos a disfrutar de su presencia. En el versículo 21 que estamos leyendo dice: y al que me ama, mi Padre lo amará, también yo lo amaré, dice, y me manifestaré a él, me manifestaré a él. Y en el versículo 23 dice: le contestó Jesús: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Haremos nuestra vivienda en él. La Reina Valera dice: haremos nuestra morada en él, moraremos en él. Ahora, ¿a qué se refiere esto? Si nos ubicamos un poquito en el contexto donde Jesús pronuncia estas palabras, vamos a ver que Jesús está aquí dando todo un discurso de despedida a sus apóstoles. Jesús les está advirtiendo que Él va a tener que irse, que Él iba a morir, que va a irse, pero en medio de este discurso,
Jesús les está haciendo también una promesa y les está diciendo: no les voy a dejar solos, voy a enviar al Consolador, que es el Espíritu Santo. En medio de este discurso, Jesús dice también estas palabras: y al que me ama, me manifestaré a él, y dice, y haremos nuestra vivienda en él. Hermanos, cuando nosotros creemos en Jesús, reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, cumple esta promesa y hace su morada en nosotros, hace su vivienda en nosotros, vive con nosotros, por nosotros. Ahí se cumplen estas palabras que dice Jesús: el que me ama, mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en él. Porque solo quienes amamos a Jesús podemos disfrutar de la presencia de Dios por medio del Espíritu Santo en nuestro interior. Y esto es de suma importancia, porque si estamos hablando del tema de la obediencia a Dios, tenemos que estar claros que precisamente es el Espíritu Santo el único que puede capacitarnos, el único que puede cambiar nuestra vida, cambiar nuestro corazón, para que podamos obedecer a Dios. Es el Espíritu Santo el que se encarga de darnos la fortaleza necesaria para cumplir esto y obedecer la voluntad de Dios. En Primera de Juan, en el texto que leímos hace un momento, en Primera de Juan capítulo 5, ustedes pueden buscar en los versículos desde el 3 hasta el 5, vamos a leer nuevamente. Primera de Juan capítulo 5, versículos desde el 3 hasta el 5. Aquí dice el apóstol Juan: en esto consiste el amor, en que obedezcamos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Pero después en el 4 dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La clave está en el versículo 4, que dice: porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo nacemos de Dios? Cuando creemos en Jesús, y precisamente el Espíritu Santo vive en nosotros y nos da un nuevo corazón. Ahí hemos nacido de Dios. Y dice el apóstol: solo el que ha nacido de Dios es el que vence al mundo. Decíamos que vivimos en un mundo muy complicado, lleno de antivalores, de cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Y dice Juan: ¿cómo vencemos eso? Solamente si hemos nacido de Dios, solamente si el Espíritu Santo habita en nosotros, ha cambiado nuestro corazón, nos ha dado una nueva vida. Él es el que vence al mundo, dice el apóstol Juan. Entonces hemos visto 4 cosas importantes que suceden en nosotros si nosotros amamos a Dios. Lo primero, decíamos que haremos nuestros sus mandamientos. Formaremos en nosotros convicciones claras acerca de cómo tenemos que vivir nuestra vida. Lo segundo es que no solo haremos convicciones, sino que obedeceremos sus mandamientos. Viviremos nuestra vida procurando obedecer a Dios en cada área de la vida, procurando servirle, agradar a Dios, procurando vivir una vida de santidad. Esa es la mayor evidencia de que amamos a Jesús. Lo tercero era lo que Jesús hace por nosotros cuando en realidad lo amamos, y es que vamos a disfrutar de su amor. Vamos a ser conscientes de su amor. Yo les decía, no nos vamos a ganar su amor, porque nosotros no podemos hacer nada para que Dios nos ame más, ni nada para que nos ame menos. Él nos ama porque Él es amor. Pero sin embargo, si amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, vamos a disfrutar de ese amor. Vamos a ser conscientes de ese amor en cada área de nuestras vidas. Y lo último era que si
Si amamos a Dios, disfrutaremos de su presencia. Decía Jesús, yo me manifestaré a Él. Y decía, y el Padre y yo haremos nuestra vivienda en Él. Si amamos a Jesús, si en realidad amamos a Jesús, vamos a disfrutar de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y en especial de tener al Espíritu Santo, que es Dios viviendo en nosotros, capacitándonos precisamente para poder cumplir con la obediencia a Dios. Hermanos, solo para concluir, no podemos amar a Dios sin obedecerle. De eso hemos hablado en todo este mensaje. No podemos amar a Dios si no le obedecemos. Pero otra cosa importante aquí, tampoco sirve de nada si obedecemos a Dios si la motivación interna de nuestro corazón no es el amor. Tampoco sirve de nada si estamos haciendo muchas cosas por Dios si nuestra motivación en nuestro corazón no es el amor. Tampoco sirve de nada. Es el amor la clave de todo. Solo lo que se hace por amor, solo lo que nace del amor es lo que cuenta en nuestra vida. Solo lo que nace de amor es lo que en realidad cuenta, aún a los ojos de Dios. Entonces, solo para resumir, hermanos, la mejor prueba de amar a Jesús es obedecer sus mandamientos, y la mejor recompensa que podemos obtener de esto es experimentar cada día del amor de Dios y de la presencia de Dios en nuestras vidas.